Sí, buenas tardes. Mi nombre es Iván, me da gusto que estén aquí con nosotros. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Vamos a compartir igual un rato la palabra de Dios. Le hemos puesto abriendo pozos de vida. Si pueden ir a la escritura en Génesis 26:12. Que dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos. Vamos a dejarle hasta aquí. Mucho de lo que vamos a hablar ahorita en este momento tiene que ver cómo una generación nutre a otra con semillas de fe, de padres a hijos, de hijos a los hijos de sus hijos, que son nuestros nietos. Esa semilla que ha sido plantada en sus corazones. Dentro de esto hay una dinámica muy interesante y a la vez nos va a servir de reflexión. Si vamos a Génesis 26:2, dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Aquí comenzamos en el punto de las cosas. Vamos a continuar leyendo. En el 15 nos quedamos. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Tú puedes pensar en este momento, bueno, ¿qué tiene que ver en mi vida una historia de pozos, no? ¿Qué tiene que enseñarme a mí al respecto, a mi fe y a mi persona y a mi relación con Dios? Yo siento que esta palabra tiene mucho que ver, es esencial. Yo le decía: Señor, ¿de qué pozos me hablas, no? Hasta el día de hoy un pozo es un recurso primordial, ¿sí? Como seres humanos sabemos que el agua es vital en nuestras vidas, ¿sí? Y en la palabra de Dios dice que ríos de agua viva correrán por nosotros, ¿no? Esa es la bendición que tenemos de parte de Dios. Entonces, si continuamos leyendo, en el 19 dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Buscando en el hebreo antiguo, la traducción de Esek es contienda, es contención, ¿sí? Ese pozo era un pozo de contención, ¿sí? Había por parte de los filisteos el deseo de apoderarse de ese recurso. Sabemos que en esas tierras, pues esas tierras la mayoría son desérticas, ¿no? Y había creado esa envidia, ¿no? Y si seguimos leyendo en el 21 dice: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna.
Signa significa igual en hebreo antiguo enemistad u odio. Si seguimos leyendo, dice, y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó a su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. La traducción de Rehoboth dice así: es un lugar espacioso y un lugar amplio. ¿Sí? Entonces tenemos tres dinámicas acá. Hay dos pozos que estaban en contienda, ¿sí? Uno de ellos era de contención y el otro de enemistad u odio, y el tercero había una bendición, ¿sí? En ese tiempo un pozo era un recurso principal de vida. Recordemos que todos estos lugares eran, la mayoría de ellos, desérticos y algunos otros no, pero me imagino que en ese tiempo era muy difícil cavar un pozo. Hoy en día tenemos maquinaria, tenemos taladros que perforan tremendamente la tierra, y en ese tiempo se cavaba el pozo a mano o con herramienta muy rudimentaria, lo cual hacía que sea un trabajo muy difícil. Imagínense cuántos metros había que excavar para llegar hasta donde había agua, y agua que fuera agua potable, ¿no? Que pudiéramos tomar. Se dice que en ese tiempo se iba cavando y a la vez se iba llenando las paredes de una especie de arcilla que funciona como ahora cemento para nosotros, y que de esta manera se iba formando el pozo, ¿no? De tal manera de poder llegar hasta el líquido vital. ¿Cuál promesa le fue dada a Abraham y qué le iba a dar una descendencia? Hace un rato David hablaba referente a eso, ¿no? Esa promesa, ¿qué decía? ¿Alguno de ustedes la recuerda? Decía que como las estrellas que están en el cielo, ¿no? Esa fue la promesa que fue dada por parte de Dios a Abraham, ¿sí? Isaac recibe esta promesa bajo una bendición generacional, ¿sí? La promesa que recibió su padre le fue transmitida también a él, ¿sí? Tendemos a decir que la maldición de una generación se transmite a otra, ¿no? Muchas veces nos dicen, o cuando compartimos a alguien le decimos, la maldición que había antes de conocer al Señor se transmitía de uno a otro. Pero déjame decirte que no solamente la maldición, también la bendición. La bendición se transmite de una generación a otra, ¿sí? Y esa promesa llevó consigo una serie de errores y de bendiciones. Si vamos a Génesis 20, alguno de ustedes debe recordar este pasaje que nos va a servir para ilustrar más que nada, ¿no? Cuando Abraham niega que Sara sea su esposa, ¿sí? Él tuvo temor, era una mujer bella, y tuvo temor en el momento de que aquellos hombres la codiciaran, ¿sí? Entonces él negó que esta mujer fuera esposa de él. Dice en Génesis 20, cuando entra a tierra de los filisteos, niega que Sara sea su esposa, y al último Abraham se disculpa y también Dios. Pero si vemos, Isaac cometió el mismo error, ¿sí? Nos puede servir si vamos a Génesis 26, del 1 al 7. Dice, después, es cuando Isaac estuvo en la tierra de Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac
a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y ahí viene el punto, el 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. ¿Esto qué nos muestra? Que la misma situación que le aconteció a Abraham, le aconteció a Isaac. ¿Sí? Nos damos cuenta que suceden estas cosas, pero también vimos que la bendición que Jehová le había dado a Abraham le fue concedida a Isaac. Le dijo: habita en esta tierra y te será multiplicado y serás bendecido. ¿Sí? Esa es la dinámica que estamos viendo. Que así como decimos que la maldición se hereda de una generación a otra, la bendición también. ¿Cuál es el punto? Dios estaba moviendo una dinámica con sus escogidos de una generación a otra. Y déjame decirte algo, hoy en día sigue trabajando así el Señor. Abimelech habrá pensado, ¿verdad? A este mismo rey, a este mismo soberano de esa tierra a la cual fue a Abraham, le sucedió lo mismo con el hijo, con Isaac. Y habrá pensado: de tal palo tal astilla, ¿verdad? Porque en las dos ocasiones se dio cuenta, ¿sí?, que si él hubiera tocado a la mujer de Abraham, había una maldición para su pueblo. Y tanto lo mismo iba a acontecer con Rebeca. Y le dice: caramba, ¿cómo es que esta gente es tan obstinada? ¿Sí? Y incurren en lo mismo, ambos. Esto es una dimensión de fe. Algo me llama la atención en Isaac: su persistencia al querer proveer para los suyos, ¿no? Hay algo importante con lo cual nos podemos identificar. Él estaba en una tierra en la cual Dios lo había mandado, él era forastero. La condición de nosotros es la misma, somos forasteros en este mundo, ¿sí? Él sabía que había adquirido un poder y una autoridad de parte de Dios. ¿Cómo se hacían los pozos en ese tiempo? Era algo tremendo, ¿no? Poder cavar un pozo era algo que verdaderamente era una tarea que enfrentar. Aquí nos damos cuenta que Isaac buscaba honrar a su padre, buscaba honrar a Abraham. En ese tiempo, si reflexionamos, no existían los 10 mandamientos. Esto fue antes de... Mas sin embargo, los principios de Dios ya estaban presentes en la vida de ellos. Eran varones de Dios y los principios de parte de Dios ya estaban presentes en sus vidas. Si vamos a Éxodos 20:12, si alguien lo tiene y lo puede leer. ¿Alguien lo tiene? 20:12. Amén. Hay una promesa, ¿no? Que si nosotros honramos a nuestra madre y a nuestro padre, nuestros días serán alargados. Cuando yo conocí del Señor, ya mi padre había muerto, y el que vino a sustituir su papel fue Jesús.
Y esto me hace reflexionar qué tanto he honrado el nombre de Jesús, qué tanto me he preocupado por verdaderamente hacer lo que a mi Padre le agrada. Hay veces vivimos la experiencia de la bendición de Dios a medias, porque no cumplimos estos sencillos y básicos principios, ¿sí? Y yo me hago esta pregunta. Ustedes podrán decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? Esta es una historia que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es una dinámica que Dios jugó con el padre de la fe y con Isaac. Pero hoy en día, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres a mí mostrar? ¿Qué es lo que tú me quieres decir a través de esta escritura? Y me hizo esta pregunta: ¿cuáles son los pozos en tu vida a los cuales tienes que trabajar, esforzarte y pelear para abrirlos? ¿Cuáles han sido anegados por las circunstancias y han sido tapados por los conflictos, por los acontecimientos, por desidia tuya, porque has sobrepasado las cosas y han quedado completamente tapados y el agua, el líquido vital, ya no pueden llegar a él? Y me di cuenta que es cierto. Muchos de los pozos que yo antes defendía eran pozos de codicia, de recelo, y ese pozo donde habita la mano de Dios, donde la presencia de Dios está, no he fomentado el tratar de que todas las circunstancias que me rodean lo permitan, que haya ese fluir, que no haya estorbo, que haya siempre ese vital líquido, que es la palabra de Dios, que es cumplir lo que Dios ha mandado para nuestras vidas. Esto me permite identificar 4 principales pozos en nuestras vidas. Hay pozos principales para nuestras vidas. Y le decía, Señor, ¿cuáles son esos pozos que tú quieres mostrarme y a los cuales quieres hablar? Y me dice, Iván, es la fe en Dios. Ese pozo de tu vida, si tú no tienes verdaderamente el cuidado de estar viendo que se mantenga abierto, va a ser tapado. Y si ese pozo principal es tapado, el pozo de tu fe, vas a estar en serios problemas, vas a estar en perdición. ¿Qué tanto tiempo has dedicado para que ese pozo de vida esté constantemente alimentado, esté cuidado, estés restaurando en todo momento todo lo que se necesite para que no sea tapado? El segundo pozo es tu relación familiar, es tu relación de familia, es tu relación con tu esposa, es tu relación con tus hijos. Es un pozo vital para tu caminar con Dios. ¿Qué tanto cuidado has tenido tú de resguardarlo? De tener el cuidado, como lo tuvo Isaac, de volver a ir y hacer el trabajo. Y ya nos dimos cuenta que el trabajo primitivo que se utilizaba para abrir un pozo, hoy en día en nuestro caminar cristiano sigue siendo el mismo. Es muy difícil, es un trabajo arduo. Tal vez te van a sangrar las manos y tal vez te vas a cansar y vas a estar agobiado todo el día quitando todo estorbo para que el pozo de tu vida, el pozo de esa bendición, no sea en ningún momento contaminado. El tercer pozo es el trato con tu prójimo, el trato que tenemos con nuestros hermanos, el trato que tenemos en nuestra iglesia. ¿Qué tanto lo has cuidado? ¿Qué tanto has tratado de restaurarlo? ¿Y qué tanto has tratado de saber que para tu vida es vital? Que es un reconocimiento a Dios de qué tanto lo amas. Amar a Dios, dice, sobre todas las cosas, y al prójimo también. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y nos da una indicación, pero también dice, es vital para tu vida el trato con tu prójimo. De eso depende lo que proyectas hacia mí. ¿Cómo te diriges a los otros? ¿Cómo piensas en los otros? ¿En qué lugares estás? ¿Estás tú primero o ellos ocupan el primer lugar? Reflexiona en cuanto a cómo está tu situación. Y el cuarto es el más difícil, porque
porque tienen que estar estos 3 pozos abiertos, estos 3 pozos tienen que haber sido cuidados con dedicación, con la presencia de Dios en tu vida, para que tú puedas verdaderamente ese 4.º pozo ser lo que Dios te está pidiendo. Es tu testimonio. Ese 4.º pozo es el testimonio. Lo que hablaba hace un rato David, le digo: Señor, gracias porque me confirmas a través de la palabra de otros que estamos en un mismo canal. Nadie, no vas a venir y decir yo soy cristiano, Dios no. La esencia de lo que Dios quiere para nuestras vidas es que con tu forma de conducirte, con tu forma de ser, digan: ese es un hombre de Dios, ese es un varón de Dios, esa familia es de Dios. El testimonio, ese es el pozo que tenemos que cuidar grandemente, pero tienes que tener esos otros 3 en tu vida: tu relación familiar, el trato con tu prójimo y el principal, tu fe en Dios. Tu fe en Dios, tienes que estar diario cuidando que nada, ninguna viga sea puesta, ninguna tapa sea puesta en ese lugar. Tiene que ser a través de la oración y de la lectura y del tiempo que pasemos con el Señor. Una generación tiene la responsabilidad de recibir esa semilla y de poder seguir creciendo en ella, ahogarla. Hoy yo me he dado cuenta que el caminar que yo tuve con mis líderes, con mis pastores, ya ha cumplido un ciclo. Ya me ha sido dado una semilla a través de ellos, Dios ha obrado a través de ellos, y paso a ser la otra generación, no sé qué generación sea, la segunda, la tercera, de las personas que hemos estado trabajando en la misma iglesia, pero depende de mí. Si esa semilla que me ha sido dada, yo quiero que siga creciendo o permito que sea ahogada en el pozo de la indiferencia, en el pozo del ahí se va, en el pozo de una actitud diferente a la que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros bendición. Quiere que seamos unas personas que estemos atentas a lo que nos ha sido dado. Hemos tenido bendición tremendamente, y si nosotros reflexionamos en por qué los pozos, en realidad yo lo veo que en nuestra vida así es. Dios quiere que nosotros podamos llegar a esos lugares espaciosos, a esos lugares donde podamos reposar confiadamente en ellos. Fíjate que cuando yo leí este pasaje, los nombres no me decían nada. ¿Por qué? Porque, bueno, no está ahorita mi hermano Gerardo, es el único que conoce hebreo de nosotros allá en la fundación aquí en Mérida. Pero digo, voy a buscar. Y Dios no se equivoca, los nombres de los pozos que le habían sido dados a Abraham tenían un significado tremendo. Uno era de contención y el otro de maldición. Isaac fue inteligente, no contendió con los filisteos por ellos. Aunque hizo el esfuerzo y cavó y llegó hasta donde había agua, dijo: si va a haber pelea por esto, yo te lo dejo, es tuyo. Yo voy a buscar el mío, mi pozo, donde no va a haber contienda, donde no va a haber discordia, donde voy a llegar a ese manantial de agua viva, a ese fluir de aguas, donde verdaderamente me voy a preocupar porque nada lo estorbe, porque nada lo contamine, porque en todo momento yo me preocupe. Imagínate, dice que este varón fue prosperado grandemente. La prosperidad, ¿cómo se medía en ese tiempo? Eran hatos de vacas, ¿sí?, de ganado, tenías que tener pastizales para darles de comer. El agua era vital. La dedicación que tenían para tener un pozo era vital en su vida, ¿sí? Y este varón tenía en su corazón el deseo de proveer a su familia y a sus hijos, ¿sí? Otra forma que nos puede mostrar que este tipo de maldiciones o de bendiciones generacionales se dan, vemos que Isaac tuvo 2 hijos, ¿no? Y los que han leído
Hay Esaú y Jacob. También pasaron una situación difícil, ¿no? También pasaron una situación en la cual vemos que los errores, ¿sí?, que cometemos los padres tienen mucho que ver. Yo me preguntaba un día, ¿por qué acontece en mi vida algo que aunque ya conozco de Cristo viene y acontece en mis hijos? ¿Sí? Porque no he tenido la dedicación de cuidar ese pozo, de que esté resguardado, de que yo esté orando porque esa situación no los alcance, porque yo no he estado pendiente de cubrir algo que se puede repetir en sus vidas. Es importante, ¿no? Es importante que nos demos cuenta a qué grado se van dando las cosas. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere una vida abundante. Dios quiere que tengamos nosotros y que podamos llegar a esos lugares espaciosos. Pero para poder llegar ahí tenemos que luchar con una fe persistente, con una fe empedernida en poder llegar al lugar donde Dios quiere que puedas estar y puedas habitar, que tengas ese lugar de remanso. Varón, hoy en esta tarde yo te quiero decir a ti que tenemos la responsabilidad que esos pozos de agua de nuestro hogar se puedan mantener abiertos. Y esto se aplica a los varones de casa, pero se aplica también a la mujer y se aplica también a los jóvenes que están sentados aquí en este lugar, porque todos tenemos la responsabilidad de cuidar cada una de esas áreas de nuestra vida, de mantenerlos con agua limpia. ¿Cuál es esa agua limpia? Es la doctrina de Dios, es el fluir, es la palabra de Dios, es la dedicación que tengamos para con el Señor. Y la tercera es corriendo todo el tiempo, estar siempre prestos, estar siempre listos para poder trabajar en esto. Tenemos que darnos cuenta que somos forasteros, somos peregrinos, somos inmigrantes en esta tierra que nos ha sido dada. A cada uno nos ha sido dado un lugar en el cual tenemos que cavar nosotros ese propio pozo de bendición y poder tener el discernimiento de evitar todos aquellos que sean de contención y maldición. Y cuando tengamos el de nosotros, hoy tengo el día, gracias a Dios, a mi esposa, tengo gracias a Dios a mis hijos, y tengo que cuidar que nada llegue a estorbarlo y sea erradicado completamente. Muchas veces a nosotros nos miran ya con desprecio, nos miran con recelo, nos miran de una manera en la cual ya no somos como cristianos muy aceptados. ¿Por qué? Porque somos forasteros, somos peregrinos, no pertenecemos a este lugar, ¿sí? Mas sin embargo tenemos que habitar en él y tenemos que abrir esos pozos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos que abrir esos pozos. Cada uno tenemos uno en casa, cada uno tenemos uno en nuestra relación personal con Dios, cada uno tenemos en nuestra relación con nuestro prójimo, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde vayamos. Y teniendo estos tres pozos abiertos, el pozo de nuestro testimonio va a ser claro. El fluir de agua va a ser un agua buena, un agua vivificada, un agua abundante. No ensuciemos el agua. Esta reflexión me llegó a la mente y dije, es cierto, no ensuciemos el agua porque nunca sabes cuándo te la vas a tener que tomar otra vez. Pero doy gracias a Dios porque esto me permite ver que aún caminando con el Señor tengo que tener mucho cuidado. Tengo que cuidar ese pozo de agua que es mi mujer, ese pozo de agua que son mis hijos, mi relación con mi prójimo, principalmente mi relación con Dios. ¿Qué está estorbando? Y tengo que estar cavando día con día para que se mantenga limpio. Pues esta es la palabra que el Señor me dio. Sabemos que es para Iván principalmente, se las comparto, ¿verdad? Como dice mi hermano Toy, como el tendero, yo se las paso al costo y lo que ustedes le puedan ganar, pues es de ustedes, ¿no? Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre y Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y en todo momento, Padre.